qué hacen las organizaciones o qué han hecho las organizaciones de familiares de personas desaparecidas en México durante dos momentos, ¿no? La guerra sucia y la guerra contra el narco, justamente a partir de algunas líneas que, bueno, en un primer momento de una comparación de dos momentos diferentes, pero también partiendo de que también es un continuo, ¿no? Han continuado las desapariciones desde la guerra sucia, justamente podemos rastrear algunos elementos en común. No es que durante el periodo de contrainsurgencia, como lo llama Camilo Vicente, haya un tipo de desapariciones y después cerramos todo y después comenzamos a sufrir otras nuevas desapariciones a la guerra contra el narco, ¿no? Sino justamente hay bastante información sobre que si bien el origen está en la guerra sucia o en el periodo contrainsurgente, también ha habido actores y que permearon y continuaron con estos procesos de desaparición, ¿no? Entonces, ese era justamente en un primer momento lo que quería hacer. También no había mucha materia empírica sobre qué han hecho las organizaciones en ambos momentos. Entonces, lo que me puse a hacer en la tesis de maestría fue justamente una base de datos, muy a modo de la OMS. Me puse a hacer una base de datos hemerográfica y documental de eventos de protesta de la guerra sucia y la guerra contra el narco. Tomé cuatro organizaciones en dos para cada periodo, con dos criterios principales de selección. Una era que hayan activado alguna respuesta estatal materializada en leyes y otra que hayan tenido acciones colectivas o performances en términos de Charles Tilly de acciones innovadoras, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, en la Guerra Sucia tomé al ya muy conocido Comité Eureka, surgió entre el 76 y el 77 y el Comité Nacional Independiente Pro Defensa de Presos Políticos, eh, bueno, ese comité, ¿no? Que justamente surge como una decisión del Comité Eureka en el 78 y que posteriormente se llamaría AFADEM y es bastante activo hasta la actualidad. Te retomé esas dos organizaciones, el Comité Nacional Independiente también fue muy famoso en su momento por las tomas de embajadas y tomas de algunos edificios extranjeros aquí en México en la década de los 70. El Comité Eureka, por su parte, fue muy famoso justamente por las huelgas de hambre, ¿no? Y estas dos organizaciones también se impulsaron una ley de amnistía que buscaba disminuir o atacar la desaparición forzada desde las cúpulas gubernamentales, que lo lograron en el 78 con José López Portillo. Sin embargo, posteriormente sus actividades se enfocaron a que realmente se cumpliera la ley de amnistía, ¿no? Posteriormente, en la guerra contra el narco, hubo la guerra contra el crimen organizado, iniciado entre el 2006 y 2007, pero que claramente tenía ya antecedentes. Eh, Escogí dos organizaciones, por un lado el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México, surgió en el 2015, y por otro el lado la Organización por Amor a Ellos en Jalisco, ¿no? Justamente estas dos organizaciones impulsando la Ley General en materia de desaparición, que se logró promulgar en el 2017 en el gobierno de Peña Nieto, escogiendo por amor a ellos en cuanto a sus acciones características, por impulsar, por su lema, sin las familias no, y por el desarrollo de una serie de recursos digitales. Y en el caso de por amor a ellos, los elegimos porque, bueno, hicieron varias innovaciones importantes en el registro y en la difusión de información que ha permitido la identificación de cuerpos. Entonces, con estas cuatro organizaciones me armé una base de datos registrando justamente la tríada de los performances, por decirlo así. Bueno, no por decirlo así, la tríada de los performances que menciona Charles Tilly, recuperé su metodología también, recuperando, por un lado, el sujeto, quien realiza la acción colectiva concreta que realiza, y el objeto de demanda, ¿no? Hacia quien dirige la acción colectiva. Esto como eh, bueno, fue el insumo de esa base de datos, registré más información al respecto. En este caso, lo que presenté acá en Comexo, por ejemplo, busqué incorporar también una dimensión espacial que se ha dejado de lado en algunos estudios. Entonces también recuperé el estado en el que ocurrió y el lugar o el escenario en el que tuvo lugar, ¿no? En ese sentido, posteriormente lo que hicimos fue crear tres categorías de acciones colectivas que denominamos, solo de mucho a mi directora de tesis, Ligia Tavera, denominamos
esferas de acción como un conjunto de acciones colectivas, concretamente una esfera que denominamos política institucional, que se caracteriza, esto recupera también, lo recuperamos de la teoría de Dynamics of Contention de Thiel y de Tarrow y de McAdam en cuanto a la contienda contenida, ¿no? Entonces, la esfera política institucional justamente parte de esa propuesta. Y también creamos otra esfera en contraposición a la esfera política institucional que denominamos eh, esfera contenciosa, que, volviendo a esta teoría, corresponde a la contienda transgresiva. Finalmente encontramos, por ejemplo, este fue uno de los hallazgos que tuvimos bastante interesantes, un conjunto de acciones que no se correspondían ni con la esfera contenciosa ni con la esfera política institucional, y esa la denominamos una esfera societal, encargada principalmente de brindar información y atender de manera directa el problema de las desapariciones, un poco más, de manera más autónoma respecto a la política institucional, que busca una interacción con los actores políticos e institucionales. Y pues esos son a grandes rasgos como un poco el marco analítico de esta investigación. Entonces, volviendo un poco a lo que presenté en este caso en Comexo, recuperamos con esta idea de los performance y los repertorios la importancia del contexto espacio-temporal, concretamente el contexto espacial. Y para esto recuperé también una investigación de Adriana Zárate, eh, su investigación de maestría que reconstruye este concepto de espacios de contienda, ¿no? A partir de discusiones con Tilly y con Sewell, que introducen además significados respecto al significado cultural y político de las acciones colectivas. Eh, Concretamente, partiendo también de que el espacio influye en la contienda política, en sus protagonistas, en sus actuaciones de recursos y en la acción colectiva que resignifica los espacios. Entonces, esta nueva lectura nos lleva a preguntarnos sobre la importancia de dónde se desarrolla la acción colectiva, ¿no? Más allá de qué hacen, en dónde y qué información podemos aprender de esto. También tomando en cuenta las limitaciones de esta metodología, ¿no? De análisis de eventos de protesta, que no nos deja, por ejemplo, entrar a la dimensión subjetiva de los actores. Y en ese sentido recuperamos también la dimensión espacial a partir de una propuesta de Palma y de Oslender, que recuperan tres dimensiones de los espacios en los que se desarrollan las acciones colectivas, que son el escenario, es decir, el contexto y el espacio físico en el que se desarrollan estas acciones, y la localización, en este caso la ubicación geográfica, que operacionalizamos acá como los estados donde tuvieron lugar. Entonces, ese es un poco también el marco teórico y la metodología que hicimos. Esta base la hicimos a partir de la revisión de 4 fuentes hemerográficas y documentales. Eh, eh, Muy bien. Y también, bueno, esto ya te lo comento un poquito de las esferas de acción. En cuanto a los resultados, por ejemplo, de los estados, encontramos que algunos estados en los que se hicieron más acciones durante la Guerra Sucia, entre 1976 y 1985 es lo que abarca nuestro registro para la Guerra Sucia. Los estados en los que había más acciones colectivas eran la Ciudad de México, Guerrero, Nuevo León, Sinaloa, Chihuahua, Sonora y Veracruz. Aquí está la importancia de la Ciudad de México, ya que tiene las autoridades federales y el presidente, ¿no? Hay que recordar que en la Guerra Sucia estamos en un contexto todavía de autoritarismo y de presidencialismo muy fuerte. También en esta entidad se dieron varias desapariciones, también otros estados en los que se realizaron, tienen una fuerte presencia de guerrillas rurales y urbanas, como el caso de Guerrero, Sinaloa, Nuevo León y Jalisco. También se realizaron diferentes acciones colectivas. Y algo muy importante en esta esfera, por ejemplo, perdón, en este periodo es que durante la Guerra Sucia se hizo de manera muy importante acciones realizadas en el extranjero, ¿no? Entonces, algo que caracteriza, por ejemplo, la acción colectiva en este periodo por parte de los familiares de personas desaparecidas y en un contexto de represión y de, ¿cómo decirlo? Una imagen o apertura hacia afuera por parte del gobierno, que México estaba caminando rumbo a la democracia, pero al interior había una serie de procesos de represión selectiva. Lo que buscaban era difundir en el extranjero la problemática, ¿no? Que aquí había desapariciones forzadas, pese a lo que mencionaba el gobierno. En ese sentido, encontramos también que se hicieron tres tipos, no tres tipos, las tres esferas que comenté hace rato: la política institucional, la contenciosa y la societal, se realizaron en estos periodos. La esfera societal de manera muy pequeña, a partir de eventos sobre desaparición forzada en la Ciudad de México, en Nuevo León y en Sinaloa.
Y se recurrió más que nada a la esfera política e institucional en la mayoría de los estados. Concretamente ahí nos apareció, por ejemplo, que una de las acciones que se realizó de manera más continuada y en diferentes estados fue la campaña presidencial de Rosario Ibarra en 1982 y también la importancia de la denuncia pública, ¿no? En diferentes estados, que también nos lleva a pensar en la disputa por la información que había en ese momento. En cuanto a la esfera contenciosa, bueno, ya adelanté un poquito. Se hizo en lugares donde había una fuerte presencia de grupos armados. También la mayor presencia de innovación de acciones colectivas, por ejemplo, se hizo aquí en la Ciudad de México, justamente a partir de huelgas de hambre del Comité Eureka y las tomas de edificios por parte del Comité Nacional, ¿no? También se hicieron, bueno, algunas acciones clásicas como son las marchas y en diferentes estados. Y en cuanto a las acciones realizadas en el extranjero, principalmente fueron acciones de denuncia, ¿no? Entonces, ya pasando un poco a los escenarios de manera rápida, por ejemplo, nos apareció en este nuevo análisis que hicimos sobre estos datos que la mayoría de los espacios en los que se realizaron fueron espacios no físicos, ¿no? ¿Qué entendemos como espacios no físicos en este contexto? A partir de cartas, de desplegados en medios de comunicación, de comunicados de prensa, que también nos da una información respecto a la disputa de la información misma. También se realizaron acciones en prisiones, en lugares cotidianos como templos religiosos, plazas públicas y mercados, y en algunos lugares gubernamentales como los edificios gubernamentales, los pinos y algunos palacios de gobierno, ¿no? Ya metiendo, por ejemplo, en este caso las acciones. En la esfera política institucional, de nuevo, los lugares no físicos nos hablan de las acciones de denuncia. En cuanto a prisiones, por ejemplo, esta es parte por lo que creemos que es importante retomar el análisis espacial. Si bien pareciera que las prisiones son un lugar muy importante en este reparto de acción, a la hora de revisar los datos nos damos cuenta que la mayoría de las acciones realizadas en prisiones fueron justamente parte de la campaña electoral, ¿no? De la que ya hablé, no eran. También hubo algunas gestiones por presos políticos, pero fueron las menos, más que nada fue la campaña presidencial. En cuanto a la esfera contenciosa, marchas, mítines, plantones, esto confirma un poco la teoría en cuanto que se realizaron en lugares cotidianos, ¿no? Que quieren las acciones contenciosas justamente romper con la cotidianidad. Bueno, se hicieron en lugares cotidianos como mercados, plazas públicas, templos religiosos. Y también hubo algunos lugares en los que se realizaron diferentes tipos de acciones, concretamente edificios gubernamentales. En este caso se hicieron tanto acciones contenciosas como acciones políticas institucionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya entrando a la guerra contra el narco, bueno, esto es una, un error que tengo, un error metodológico también para ser bastante transparente, justamente al seleccionar aparte de la organización, este de la organización nacional, aparte de haber seleccionado por amor a ellos, de Jalisco, pues nos llevó claramente a una sobrerepresentación de Jalisco en los datos, ¿no? Entonces, pues eso también para tomarlo en cuenta a la hora de trabajar con esos datos. Sin embargo, encontramos, por ejemplo, que dentro de las acciones, en este caso, pareciera, los datos nos dicen que hay un cambio un desplazamiento de la esfera contenciosa. En este caso, por ejemplo, la esfera contenciosa es la que tiene más acciones. Sin embargo, de nuevo, a revisar un poco los datos con mayor cuidado, encontramos que a diferencia de lo que ocurría durante la Guerra Sucia, en este caso, la mayoría de las acciones fueron conmemorativas, ¿no? Es decir, una serie de marchas y otro tipo de acciones el 10 de mayo, el Día de las Madres aquí en México, y el 30 de agosto, el Día Internacional de Víctimas de Desaparición Forzada, son las acciones que se realizan más y en más estados de la República. También recupera, esto es parte también de los hallazgos, la esfera societal toma una fuerza bastante importante en este periodo, perdón, eh, a partir justamente de estas acciones de difusión, de atención y de eventos. Se hicieron esta serie de acciones de esfera societal en Jalisco, obviamente, también en la Ciudad de México, en Querétaro, en Coahuila y en Tamaulipas. Y a diferencia de lo que ocurría en la Guerra Sucia, por ejemplo, en este nuevo periodo disminuyeron las acciones en el extranjero, es decir, la disputa por la información y la difusión del problema ya no se hace hacia afuera del país, sino hacia adentro, ¿no? Y entrando un poco más en los escenarios, en primer lugar, sí se hicieron acciones en edificios gubernamentales, en segundo, en espacios no físicos, como ya lo comenté, y en tercero, en plazas públicas, ¿no?
Aparecen también nuevos escenarios como son museos, panteones, fosas clandestinas y redes sociodigitales. Aquí, por ejemplo, es importante mencionar que la base de datos la hicimos hasta el 2019, justamente para no contaminar los datos o que nos dieran información diferente por el contexto de pandemia. Entonces hicimos el corte en ese momento, en el 2019. Entonces, y eso justamente también una colega que estaba en mi mesa en Comexo lo estaba comentando. Posterior a 2017, creo, 2019 fue cuando se empezaron a realizar búsquedas en vida, que entonces no se ven reflejadas en la base de datos. Eh, en ese sentido, también respecto a las acciones propias de la esfera política institucional, por ejemplo, la mayoría se hicieron en edificios gubernamentales, que también esto es parte de los hallazgos en cuanto a que la importancia de las organizaciones de activar una respuesta estatal, de dar mayor información a las familias y de la búsqueda de una ciudadanía ampliada, por decirlo de algún modo, de tener más injerencia en las tomas de decisiones y en el diseño de políticas institucionales. Y también se incrementó, por ejemplo, el espacio no físico y las redes sociodigitales a partir de las denuncias públicas y la difusión de información, ¿no? Que es como parte de las acciones que hace por amor a ellos. En cuanto a la esfera societal, también de nuevo el uso de redes sociodigitales es muy importante. También las fosas clandestinas a partir de las acciones de búsqueda. Y de nuevo la esfera contenciosa nos habla de que se hicieron en lugares cotidianos, ¿no? Entonces, justamente esto parte de un método comparado. Hicimos el análisis del método comparado. En la exposición de Comexo no profundicé en eso. Pero algunas de las diferencias es que, como ya comenté, en la guerra sucia había una disputa por la información, una importancia por la denuncia pública hacia el extranjero, y las acciones contenciosas eran muy innovadoras en ese momento, como las huelgas de hambre o las tomas de embajadas. En cambio, la guerra contra el narco se busca una atención de manera más directa a los problemas de desaparición a partir de la esfera societal y también un papel más activo y participativo de los familiares en las acciones gubernamentales, ¿no? A escala subnacional encontramos algunas continuidades importantes, por ejemplo, en cuanto a los estados donde se han hecho acciones, como la Ciudad de México como un estado que sigue siendo el más importante, claramente a partir de algunas oportunidades políticas percibidas, por ejemplo, de la jerarquía de los funcionarios que se encuentran en esta ciudad, pero también hay algunas acciones que se han hecho en entidades que han pasado por la violencia, ¿no? Algunos cambios, por ejemplo, es el surgimiento y el desarrollo de acciones en diferentes entidades a nivel subnacional. Esto nos habla también de una discusión que se tiene sobre el desarrollo de la sociedad civil a partir del 85, que marca una diferencia entre lo que se realizó durante la Guerra Sucia, lo que se realiza acá. Y en la guerra sucia, de nuevo, el papel hacia el exterior del país. En la guerra contra el narco nos habla de acciones, principalmente al interior del país. Y en cuanto a los escenarios, a los lugares físicos en los que se hicieron, está la continuidad. eh, Pareciera paradójico, pero la importancia de los lugares no físicos, justamente para la denuncia, la importancia de la información, que sigue siendo muy importante. Y también hay algunas diferencias en los repertorios y escenarios para cada periodo. En cuanto a la guerra sucia, por ejemplo, acciones contenciosas más transgresivas en espacios con mayor simbolismo, como son los mercados o los templos religiosos. En la guerra con el narco se busca una mayor interacción con actores políticos e institucionales en edificios gubernamentales, como mesas de trabajo, entrega de propuestas legislativas, etcétera. Y también hay nuevas acciones en nuevos espacios para atender de manera más directa las desapariciones. Registramos muy poco fosas clandestinas, que también se han incrementado mucho, así como búsquedas en vida en prisiones, ¿no? Por ejemplo, eso ha vuelto. Entonces, un poco el argumento de todo esto que yo quería proponer en ese momento era la importancia de recuperar la dimensión espacial para el estudio de acciones colectivas en contextos de violencia aplicados acá en México bueno, en otros espacios en otros contextos de violencia criminal, por ejemplo. Ya que nos da mayor información sobre contextos heterogéneos con desarrollos heterogéneos de violencia, como pasa en México, y también nos da más información sobre la construcción de estrategias y la adecuación que hacen, y las adecuaciones tácticas que realizan los sujetos, en este caso, organizaciones de familiares de personas desaparecidas, ¿no? Por eso también es importante recuperar la dimensión estatal cuando se trata de dinámicas distribuidas espacialmente de manera heterogénea, pero que tiene un papel importante en la movilización y en contextos de violencia. Y un poco lo que buscaba, por ejemplo, era justamente proponer esta cierta discusión o esta línea de recuperar la dimensión espacial porque nos da más información, ¿no? Más en contextos heterogéneos, donde la violencia tiene diferentes expresiones en diferentes momentos, en diferentes espacios. Es importante retomar esto porque nos da más información y justamente, por ejemplo, a partir
del análisis de eventos de protesta, que tenemos alguna información limitada, como puede ser, no tenemos acceso, por ejemplo, a la dimensión subjetiva. Esta nos da más información para hacer un análisis más detallado al respecto.